¿listo? Sí. Vamos a esperar a que se conecte. Sí, listo. Esperamos que se conecte. Ya. Bueno, un saludo para todos los que se acaban de conectar. Y vamos a empezar este tema. ¿Qué hora es? Listo. Lo pones ahí. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Este tema es un tema muy interesante porque nos va a permitir comprender todo el drama del Cristo y nos va a permitir saber que este trabajo no fue solo o no lo hizo solo el Maestro Jesús. Este proceso, todo el drama cósmico es simbólico y nos está enseñando el trabajo que debemos hacer de muerte psicológica. Recordemos que todo el conocimiento se sintetiza en la Navidad y en la Semana Santa. Entonces, la Semana Santa, pues todo el proceso de pasión y muerte del Jesús, Maestro Jesús. Y hay que comprender que el Maestro Jesús fue uno de los seres más exaltados del universo que vino a este planeta a dejar en carne propia el conocimiento como marca para toda la humanidad, para todas las épocas. Y es el trabajo que nos toca hacer a nosotros internamente. No ocurre solo este proceso en el planeta Tierra, ha ocurrido en otros planetas. Este es un drama, por eso se le dice drama cósmico, porque es el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Bien, entonces empecemos con lo de la Semana Santa. La Semana Santa empieza, pero antes de empezar la Semana Santa se tiene que dar un proceso. El proceso comienza con el agua, el trabajo con el agua, ¿sí? Porque la Semana Santa es el trabajo con el fuego. Entonces, el proceso de la primera montaña es el trabajo con el Génesis. Génesis, la palabra Génesis viene de gen, de manejar los genes, de transformar los genes, de modificar el orden psicológico, el orden físico de nuestro cuerpo y nuestra psicología. Se realiza fabricando los 5 cuerpos, ya sabemos, existenciales superiores del ser. Esos cuerpos son de plata, es la espada de plata. Después se viene un proceso que es la toma del camino, ya lo sabemos. Y se da el matrimonio perfecto con el alma gemela. Y de esa unión de Atman Budi nace precisamente el Cristo. Nace el maestro interno, el ser. Es el fuego del fuego. Recordemos que la primera montaña son los cuerpos de fuego. Y de ese fuego va a nacer el verdadero fuego, que es el Cristo. Este proceso se conoce como el Apocalipsis. El Apocalipsis es el fin por el fuego. O sea que el fuego nos va a devorar el ego. ¿Sí? Es el verdadero trabajo de muerte que se realiza en la segunda montaña. En la primera montaña se hace un trabajo con el nacimiento, con la creación de los cuerpos. En la segunda montaña ya nos vamos a meter directamente en todo el proceso de la muerte a nivel profundo. Recordemos que en la primera montaña
eliminamos alrededor del más del 70% del yo, y en la segunda montaña ya terminamos de eliminar los yoes más pesados, más grandes, y específicamente el Cristo nace para eliminar los yoes causa. Bien, el drama cósmico es la vida, pasión y muerte del Cristo, y esa pasión, vida y muerte es el trabajo que debemos hacer a nivel psicológico. Bien, es importante no solo reconocer el conocimiento crístico como información, sino que debemos vivirlo. Y este proceso lo empezamos a vivir desde que empezamos a trabajar la muerte psicológica. Bien, la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. Recordemos que el domingo es el día del sol, ¿sí? El sol es el Padre, o representa al Padre, y es la sabiduría. Se necesita que esté presente el sol. Y los ramos precisamente representan la sabiduría. El Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa, representa eso, ¿no? Bien. Todo el proceso de la cristificación, que lo vamos a ver ahora, es el cuerpo mental. Se cristifica el cuerpo mental, ¿sí? Estamos hablando cuerpos de oro. Entonces, el niño Dios, nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya lo vemos en la Navidad del Corazón. Y empieza a crecer, pero empieza a crecer por fuera del hombre. O sea que no ha encarnado la persona al Cristo. La encarnación del Cristo se da en la quinta iniciación de misterios de oro, cuerpos de la voluntad o iniciaciones venustas. Venustas viene de Venus y Venus viene de amor, ¿sí? Es el planeta del amor. Bien, ustedes ven que aparece el Cristo montado en un burro, y ese burro representa la mente. Por eso hablamos de la cristificación mental. Entonces aparece el Maestro Jesús montado en ese burro. Y todos los que siguen ese maestro, pues lógico que son los alumnos a los cuales él les va enseñando el trabajo crístico. Es importante saber que el Cristo es una energía. O sea, el Cristo no es una persona. El Cristo es una energía. Y es una energía universal. Entonces, cuando una persona, un iniciado, un maestro, encarna la fuerza Cristo, es que se cristifica. Quiere decir que logró el nivel de Cristo, se desarrolló hasta llegar al nivel de Cristo. Ahí encarna su propio Cristo interior. Es importante también saber que estamos hablando de la energía cristónica. Esa energía cristónica es la energía creadora sexual. El Cristo está en lo profundo de esa energía, y de ahí, de esa energía, es que va a salir esa fuerza llamada Cristo, ¿sí? Lamentablemente, pues nosotros no hemos comprendido el fondo de un conocimiento como este, por lo tanto no valoramos la energía creadora sexual. Sin la energía creadora sexual jamás podría una persona llegar al nivel de Cristo. Jamás podría cristificarse y unirse a su ser, a su Dios interno. Entonces, si vamos a preguntarnos dónde están las bases, la raíz del Cristo, pues debemos buscarlo en la energía más poderosa que existe en el universo, llamada energía creadora sexual. No hay una energía más poderosa que esa. Entonces, con esa energía es que vamos a trabajar y vamos a pasar toda la primera montaña, que es la montaña del Génesis,
y vamos a llegar a la segunda montaña, que es la montaña del Cristo. Bien. Es importante también tener claro que el Cristo llega a la Jerusalén del alma, y en esa Jerusalén encuentra que hay unos mercaderes. Ustedes ven en el drama cósmico, en la película es de Semana Santa, que el Cristo despedaza, rompe, el Maestro Jesús saca a todos los mercaderes del templo, porque el templo es el cuerpo. Y esos mercaderes son todos los yoes de nosotros que comercializan con la energía creadora sexual. Ustedes ven cómo los yoes usan la energía sexual para alimentarse, comercian con ella, ¿sí? Entonces, ese simbolismo que el Cristo llega a los mercados, o al mercado donde el templo de él lo volvieron un mercado, entonces saca a golpes y a patadas a toda esa gente. Está representando cómo nosotros tenemos que sacar los yoes de nuestro templo sin ningún tipo de misericordia. No podemos aceptar. Allá venden palomas, la paloma representa la humildad, la pureza del sexo, y ellos comercializan con eso. El templo es una casa de oración y, y debe ser respetado, ¿no? Entonces nosotros lamentablemente no respetamos el templo y permitimos que todos nuestros yoes comercialicen con esa energía. Bien, el Jueves Santo y el Viernes Santo básicamente son los 2 días donde está plasmado todo el proceso completo del drama cósmico, ¿sí? Y recordemos que el jueves es la fuerza jupitariana y está relacionado con la justicia, ¿sí? Y el viernes es donde se da la última cena, y está el Maestro Jesús con sus 12 discípulos. Esos 12 discípulos representan las 12 partes del ser que nos van a colaborar en este trabajo de autorrealización, ¿sí? Recordemos que en aquella época se dieron 2 conocimientos, uno fue público y el otro conocimiento fue en privado para los discípulos, donde se les hablaba claramente este proceso, lo que estamos narrando en este momento, ¿sí? Ustedes van a encontrar que al lado del Maestro Jesús había uno de los apóstoles más exaltados, que era Juan, y el Maestro Jesús lo puso al lado de su corazón, y ese Juan en nosotros viene a representar el verbo. Entonces el verbo no lo sabemos cuidar, nosotros utilizamos la palabra de forma muy negativa, porque los yoes toman la palabra y no tenemos la suficiente responsabilidad con la palabra, ¿sí? Resulta que a medida que la persona va ahorrando su energía y va trabajando, va cogiendo poder en el verbo, y si no maneja bien la palabra y es muy hablador y muy charlatán y calumniador y todo esto, pues pierde mucha energía a través de conversaciones ociosas, de chisme, de crítica y todas estas cosas. Entonces es importante que nosotros comprendamos la necesidad de empezar a guardar silencio y no hablar por hablar, o no utilizar la palabra para usarla en cosas negativas, ¿sí? Entonces Juan viene a representar la palabra, es uno de los apóstoles del Maestro Jesús, ¿sí? Entonces debemos valorar la palabra. Bien, hay otro apóstol que anda con el Maestro Jesús, que se llama Pedro, Simón Pedro. Este apóstol se le denomina la piedra. Y ustedes saben que la piedra es el sexo. Pero Pedro va a salir, o va a manejar esa piedra,
cuando nosotros tengamos ya un nivel, lógicamente, de control del sistema del centro instintivo y tengamos un control sobre las sensaciones del aparato sexual, ¿sí? Ahí Pedro empezará a manejar esa piedra y se podrá hacer las esculturas que se necesitan y las construcciones con esa energía sexual. Entonces el Evangelio de Pedro habla de que sobre la piedra edificará la iglesia, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la creación sobre la piedra. Esa creación en los cuerpos existenciales superiores del ser y toda la base de la creación del mismo universo está sostenido en esa energía creadora sexual, ¿sí? Entonces, es importante comprender que Pedro maneja todo este conocimiento relacionado con el sexo. Bien, también él maneja las llaves del templo. Entonces, abre las puertas del cielo y la única forma para llegar a Dios es a través de esa energía. Una persona que no comprende que la forma negativa de usar el sexo, o sea, eyaculando la energía, botando su energía sexual, saca todo el potencial espiritual a través de esa eyaculación, expulsan la energía más poderosa que existe y jamás se va a poder desarrollar para poderse acercar a Dios o al ser. Recordemos que el ser tiene un enorme, altísimo nivel de vibración y si nosotros no tenemos ese nivel no nos podemos acercar porque nos quema. Entonces vamos preparándonos, vamos desarrollándonos, vamos ahorrando todas las energías y de esa manera podemos aumentar la vibración para unirnos a nuestro ser interior. Bien, es importante saber que los días de la semana están alterados en relación al orden universal. Entonces, en primer día de la semana es el día del lunes, después viene el miércoles, después viene el viernes, domingo, martes, jueves y por último el sábado. El único día que cuadra con el orden universal es el sábado. Entonces el lunes es la luna, el miércoles es Mercurio, el viernes es Venus, el domingo es el Sol, el martes es Marte, el jueves es Júpiter y el sábado es Saturno. Esos son los 7, la ley del 7, el orden planetario que está relacionado con los 7 cuerpos, con los 7 centros, con los 7 iglesias que vemos en las conferencias en el temario. Bien, entonces, otra cosa es que el día termina no a las 12 de la noche, sino al mediodía. Realmente internamente los días se cambian a mediodía. Esto está adulterado, lógicamente, por la iglesia, adulteró todo este proceso. Y se salió del orden universal en relación a trabajo que se debe realizar en el interior de cada persona. Bien. Ustedes ven que también en la Semana Santa, bueno, antes del Domingo de Ramos empieza con el miércoles de ceniza, ¿sí? Entonces ahí empieza el proceso de la cuaresma. La cuaresma nos enseña un proceso de aislamiento y en ese proceso de aislamiento es un proceso reflexivo, ¿sí? Entonces la persona se aísla del mundo, que no sé, algunas personas afirman que esta cuaresma en la que estamos viviendo es para que las personas se aíslen y comprendan un poco, tengan capacidad o tiempo para reflexionar en cuestiones de la vida, de la muerte, de la valoración de muchas cosas. Y estos encierros así pues están, digamos que si se utilizan sabiamente pues se puede comprender muchas cosas porque nos queda mucho tiempo para reflexionar. Pero la enseñanza de la cuaresma es eso, ¿no? Un retiro para poder revalorizar y reflexionar cosas
relacionadas con la misma muerte, con la misma obra en sí. Bien. Veamos, bueno, sigamos viendo algunas cosas de los discípulos. Entonces, otro discípulo que es muy exaltado por el Maestro Jesús, y es un discípulo que estaba despierto y sabía lo que tenía que hacer, porque ellos dos estaban realizando un drama cósmico, o sea, debían pasar por ese proceso, porque era o es la forma como dejan la enseñanza en la psiquis de las personas y en la historia de la humanidad, para que se apoye la persona y tenga claro el proceso de trabajo que tiene que hacer espiritualmente en su mundo interior. Tenemos a Judas. Entonces, Judas nos enseña el evangelio de la muerte. La enseñanza de la traición nos la enseña Judas. Y ahí encontramos la conferencia de los tres traidores: Judas, Pilatos y Caifás. ¿Sí? También nos enseña el proceso del arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Ese arrepentimiento es el dolor que siente uno por haber creado un determinado yo y haber causado mucho daño a uno mismo, o sea, al Cristo, y a los demás, a la humanidad. Entonces hace parte de la culpa, de la culpa consciente y el arrepentimiento que se requiere para poder desprenderse de los yoes psicológicos. Bien. Ustedes van a ver que Judas se ahorcó. ¿Sí? Se ahorcó, se suicidó. Eso también nos deja una enseñanza sobre el proceso de cortarle la cabeza, quitarle la cabeza al yo. Tenemos un problema de mente, y la mente y la razón y la lógica razonativa es la que nos hace actuar, y tenemos que acabar con ese proceso intelectual, porque eso pertenece a al lenguaje del yo, a la lógica del yo, a la forma como nosotros utilizamos la mente para tomar nuestras decisiones de acuerdo a los conceptos y a la personalidad que cada uno hemos desarrollado en esta existencia. Bien, otro discípulo que existe en el drama cósmico es Andrés. Andrés es el sacrificio consciente y el padecimiento voluntario que debemos hacer para poder avanzar, ¿sí?, en este trabajo. Entonces, debemos sacrificarnos. Hay que sacrificar los yoes, hay que sacrificar las pasiones, hay que sacrificar los sueños, los gustos y todo lo que hace parte de nuestra infraestructura psicológica y nuestras apetencias psicológicas y físicas en relación al yo psicológico. Bien. Hay otro apóstol que se llama Tomás, y este Tomás en nosotros actúa cuando nos ponemos a reflexionar, porque Tomás es la misma reflexión. Entonces, cuando una persona hace el esfuerzo por reflexionar, no estoy hablando de razonar o buscarle un sentido lógico materialista o una respuesta materialista a algo, de acuerdo a nuestros conceptos, sino reflexionar para encontrar el hondo significado y comprender cómo funciona algo. Eso es la reflexión. ¿Sí? Este apóstol también estaba encargado de escribir los evangelios. ¿Sí? Entonces, él es el que da la comprensión. Nos permite comprender, es una parte del ser que nos permite comprender de acuerdo a esa reflexión. Él se encarga de dar claridad de cómo funciona algo, ¿sí? Pero para nosotros es desarrollar a nuestro propio Tomás, debemos hacer un esfuerzo para reflexionar y buscar las comprensiones que necesitamos para poder eliminar los yoes. Tomás también tiene otra facultad en nuestra psicología, y es la duda consciente. ¿Sí? Por eso él mete el dedo en la llaga. Hasta no ver, no creer. Por eso aquí a la gente se le dice: ahí está la práctica de desdoblamiento, úsela e investigue sus cosas. Ahí está la práctica de reflexión.
la meditación reflexiva. Ahí está la práctica para transmutar la energía sexual, ahí está la práctica de observación y la práctica de muerte. Porque Tomás no acepta, o uno no puede aceptar algo sin haberlo comprobado. Lógico que eso es gradual, pero la mayoría de nosotros estamos aquí porque hemos comprobado muchas cosas del conocimiento. Y así es como se desarrolla esa parte del ser que se llama Tomás. ¿Sí? Lógicamente que a las alturas de segunda montaña ya hay unos altísimos niveles de conciencia despierta y esta fuerza entra en actividad plenamente. Bien, hay otra parte del ser, otro apóstol, que se llama Mateo. Y Mateo nos va a enseñar la ciencia pura. ¿Sí? Entonces debemos diferenciar la ciencia pura de la ciencia materialista. Esta ciencia está relacionada con lo que habíamos dicho también antes, con la investigación, y también está muy relacionada con los procesos de la alquimia, ¿no? La transformación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Nosotros vamos a pasar de un estado psicológico pesado, materialista, a un estado energético superior, de tipo espiritual. Bien, hay otro apóstol, otra parte del ser que entra en actividad y que trabaja con el Cristo, que se llama Bartolomé. Y Bartolomé es una parte del ser que está encargada, o se le llama el cuchillo de la conciencia. Esta parte del ser es la que divide el yo. Ahí tenemos la conferencia de observador y observado, en la conferencia de la autoobservación de sí mismo, donde se da la división de observador y observado. Se divide porque la conciencia está mimetizada con el yo, entonces se divide la conciencia del yo, se fracciona y nos permite observar al yo en nuestro interior. También se fracciona el yo en miles de detalles y eso lo hace el cuchillo de la conciencia o esa parte del ser llamada Bartolomé, ¿sí? Que es otro de los apóstoles del Maestro Jesús. Ahora, estos apóstoles no están actuando en este momento en su máximo resplendor, pero los podemos ver en los esfuerzos que hacemos para autoobservarnos, comprender, reflexionar y morir. Entonces, ahí tenemos todos estos apóstoles y podemos comprender verdaderamente que el drama cósmico no es de hace 2000 años, sino que está sucediendo en este momento a medida que nosotros empezamos a hacer este inmenso, elevado, puro y sublime trabajo espiritual práctico, no trabajo místico, creyente o rezandero. Bien, hay otro apóstol que se llama Santiago. Y Santiago es el que dirige la obra, es el patrón, es el jefe. Cuando ustedes tienen una experiencia astral y aparece el jefe, estaban trabajando y les da una orden y ustedes en ese sueño reciben esa orden y hacen el trabajo, es precisamente esa parte del ser llamada Santiago, que es el que ordena y dirige la obra. Él sabe cómo va a hacerse el trabajo interior, porque la labor de él precisamente es manejar ese orden. ¿Sí? Este nos enseña también a aprender a callar. El sabio calla y enseña lo que tiene que enseñar, pero como valora la palabra, y todos nosotros debemos saber que la palabra es un útero creador donde se gastan enormes cantidades de energía. Ustedes van a ver que las razas superiores, la mayoría, no hablan, se conectan telepáticamente porque el solo hecho de mover la laringe y expresar el sonido, se necesita un alto nivel de inversión o gasto de energía. Entonces, la mayoría de seres son extremadamente callados, es precisamente para
porque ellos son castos, entonces ellos no van a derrochar la energía como lo hacemos nosotros cantando y gritando y hablando y discutiendo y peleando. Ellos valoran terriblemente eh, la energía que se da a través de la palabra del centro motor. Bien, ellos no fornican por ese centro, ¿sí? Y hablan lo que tienen que hablar y la mayoría del tiempo permanecen callados. Bien, entonces ahí encontramos algunos de los apóstoles, las partes del ser y cómo esas partes del ser actúan en este momento. Bien, por analogía, nosotros debemos comprender que la interpretación religiosa, la interpretación poética, romanticona han creado esas películas que sacan por la televisión, por el cine, donde muestran un maestro Jesús medio afeminado y le quitaron toda la fuerza y todo el poder y todo el valor que tiene una enseñanza como esta. Es bueno que nosotros analicemos cómo lo muestran sentimental, un tipo de ojitos verdes con unos movimientos delicados, con unas expresiones elocuentes, como con una ternurita y un cariñito raro. Eso no tiene nada que ver con el verdadero poder y la fuerza de la energía creadora crística manifestándose en la psicología de una persona, ¿sí? Nosotros vamos a ver que nada de esto tiene que ver con la realidad. Esos son pasajes más de tipo religiosos, místicos, rezanderos, célibes, donde muestran las características de una película de estas son apoyadas en ese tipo de yo. Entonces hay que salirnos de esos conceptos de sublime devoción, esos sentimientos humillantes de debilidad, donde uno tiende a humillarse ante una potestad fantasiosa y un Cristo inventado de acuerdo a los sentimentalismos de esos dioses. Y lo muestran en ese falso estado espiritual. Recordemos que la fuerza espiritual es una fuerza rebelde y el Maestro Jesús nos lo muestra con el poder destructivo psicológico personal. Y hablo personal porque nosotros no venimos o el Cristo no viene a, a generar un estado de violencia que se da a raíz de su enseñanza, eso es otra cosa, pero él viene o la conciencia viene a comprender cómo funcionan las cosas para hacer un cambio interior y enseñarle a las personas cómo cambiar, pero en ningún momento va a obligar a que alguien se autorrealice de ninguna manera porque para un trabajo de estos tiene que haber voluntad y debe haber libertad. Y esto es algo muy personal de uno con uno. Se toma la decisión, la decisión de hacer este trabajo o no, lo hace uno en total y absoluta libertad e individualidad. Entonces, por eso en este conocimiento no van a haber un líder, no van a haber chantajes, no van a haber amenazas de que se va para el infierno, nada de esas cosas metiéndole miedo y terror a las personas con un supuesto Dios que no existe. Es una enseñanza muy abierta, muy precisa, muy directa, donde cada uno a través de su reflexión va a decidir si hace el trabajo o no lo hace. Lógicamente orientado por el ser de cada uno de nosotros. Bien, entonces ustedes van a ver que Jesús le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Es una enseñanza, porque Judas representa la traición. Y eso tiene una enseñanza. Mire, cuando ustedes tienen una experiencia astral, ustedes deben saber que todo lo que pasa en esa experiencia tiene una enseñanza. Que se cayó la hoja del árbol, que sopló el viento muy fuerte, que hubo un rayo, que la tierra se movió, que pasó un pajarito, todo, absolutamente todo tiene un simbolismo en esa experiencia. Y poco a poco vamos despertando la capacidad de interpretar esas experiencias astrales y empezamos a despertar la capacidad de conocer e interpretar el lenguaje y
la enseñanza de Dios, la enseñanza del ser. Bien. También el Maestro Jesús dice cuando está en la última cena, dice, el que coma conmigo de este pan, me va a entregar. Y eso tiene un simbolismo. Todos los que llegan al conocimiento, muchas de esas personas se van a ir y van a traicionar el conocimiento y van a atacar a las personas que quedan en el conocimiento. Eso hace parte del proceso, porque la fuerza siempre sale del mismo punto, ¿no? Entonces, representa la traición. Entonces ahí vemos la traición de los tres traidores. Judas es uno de los tres traidores. Y ahí lo vemos en la conferencia de esos tres traidores. Bien, la última cena en sí representa el último trabajo, el nivel más alto del trabajo de la transmutación sexual. ¿Sí? Ustedes ven la copa que representa el yoni, ¿sí? Órgano sexual femenino. Y beber el vino sagrado, que es la energía creadora sexual. ¿Sí? Maestro Jesús dice, este es mi cuerpo, recíbelo para tu redención, y el cuerpo del Cristo. Entonces uno lo analiza, si la energía creadora sexual es crística, pues su cuerpo es el semen, o sea, la semilla. Ese semen es el cuerpo. Y dice también el Maestro Jesús, esta es mi sangre, recíbela, que ha sido derramada para tu redención, para redimir al mundo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la sangre, que es el vino. Y ese vino es cuando se transmuta esa energía. Y ese vino es el licor embriagador, que representa la embriaguez dionisíaca. Y esa embriaguez es cuando la persona que transmuta su energía sexual a ese nivel de segunda montaña entra en estado de éxtasis. Ese estado de éxtasis no es otra cosa que estar unido a Dios, estar unido disfrutando del goce superior sexual cuando está vibrando con la energía del Creador. Entonces entra en meditación profunda, disfruta, goza del poder vibratorio de esa energía creadora sexual moviéndose en el interior del cuerpo. Esa es la verdadera transmutación y el verdadero goce sexual, que no tiene nada que ver con ese goce instintivo, brutal, animal que se produce cuando una persona fornicaria practica el sexo. ¿Sí? Es el enloquecimiento desenfrenado, pasional en la psiquis de las personas, no tiene nada que ver con el goce sexual al que me estoy refiriendo en este momento. Bien, aparece María Magdalena, ¿sí? Y esa María Magdalena es la prostituta sagrada. Entonces hay que diferenciar entre una prostituta sagrada y una prostituta vulgar fornicaria. La prostituta sagrada es aquella mujer casta, fiel, que conoce los secretos de la próstata y que le ayuda al varón a levantar el fuego. Entonces ella, con sus movimientos, con su sabiduría sobre el erotismo sagrado, el erotismo superior, sabe cómo moverse para que ella misma vibre, el útero de ella entre en una vibración superior cuando siente el falo en su interior y puede entrar en esos estados de éxtasis. Asimismo, hace que la próstata del varón entre en esa misma vibración y él se una a su propia energía para que él también entre en el goce de entrar en contacto con su propio ser o Dios interno. Bien, hay una pregunta. Bueno, vamos a empezar
Vamos a hacer unas preguntas, responder unas preguntas, pero como este tema es un poquito largo, entonces vamos a seguir, ¿sí? ¿Cómo empezar a relacionarnos con los 12 apóstoles? ¿Cómo identificar que ellos tienen atrapadas estas esencias? Bueno, ya dije, los 12 apóstoles van a entrar en actividad ya en este momento a medida que empezamos a trabajar. Si ustedes empiezan a hacer sus estados reflexivos, ahí entran dentro de trabajar esas partes del ser, ¿no? Si empiezan a trabajar con Pedro, pues empiezan a trabajar con la energía sexual. Entonces ahí ya entra ese apóstol o una parte primaria de ese apóstol a trabajar ya en este momento. Si nos pusiéramos a reflexionar ya o nos pusiéramos a hacer un trabajo de muerte, pues lógicamente que cada una de esas partes entran en actividad. Bueno, ¿seguimos? Bien. Entonces ahí podemos ver muchos aspectos. Ustedes en el drama, este drama cósmico hay muchísimas cosas. Aquí vamos a ver algunas, no vamos a ver muchas, todas, porque es muy largo. Pero bueno, vamos a ver cosas como básicas y principales. Dice el Maestro Jesús, se arrodilla ante el Padre y le dice, si es posible, pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Eso se refiere cuando va a encarnar el cuerpo de la voluntad de oro. En los máximos niveles de sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios se da este proceso. ¿Sí? Es muy difícil hacer la voluntad del Padre. Es muy difícil que la persona decida dejar muchos hábitos, costumbres, placeres, gustos, porque no se quiere hacer la voluntad del Padre, se quiere hacer la voluntad del yo. Entonces viene el trago amargo. Nosotros tenemos que aprender a sacrificar todo, hasta nuestros propios sufrimientos hay que sacrificarlos, en pos de llegar a unirnos con esa fuerza crística. Bueno, resulta que cuando en el drama cósmico van a crucificar al Maestro Jesús, un guardia le quita una oreja, Pedro le quita una oreja a un guardia. Y el Maestro Jesús vuelve y se la pone y le dice a Pedro que el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sí? Y le está enseñando que uno no puede combatir la logia negra con logia negra. ¿Sí? Uno tiene que combatir la logia negra con comprensión. ¿Sí? Por eso nosotros no vinimos a atacar a ninguna escuela, no vinimos a atacar a ninguna persona, no vinimos a atacar a ninguna orden, vinimos es a comprender, ¿sí? Cómo funciona. Utilizar la ira, el odio, el desprecio, para tratar de sentirnos buenos, pues es un error y está movido por unos yoes que no podemos ver. Y esos yoes se camuflan dentro del conocimiento y utilizando el conocimiento para decir que son conscientes. Ahí no hay conciencia. ¿Sí? Hablan del conocimiento, pero no saben qué es lo que están hablando. ¿Sí? Bien, entonces ahí en el drama cósmico también vemos que al Maestro Jesús lo llevan ante Pilatos y luego lo llevan ante Herodes y luego Herodes, Pilatos se lava las manos. Él no tiene nada que ver con ese asunto, no se hace responsable de nada. Herodes hace lo mismo y luego lo llevan ante Caifás y hay que comprender que Caifás es el demonio de la mala voluntad, como lo vemos dentro de los tres traidores. Y Caifás libera a Barrabás. Entonces hay que comprender que Barrabás es el yo
que es uno de los yoes más peligrosos que tenemos, y ese Barrabás lo que hace es destruir la obra. Un día cualquiera a uno de los compañeros, a una persona que está en el conocimiento, le aparece Barrabás y bota todo el conocimiento y dice, no, yo ya me libero de esto, yo ya me voy para el prostíbulo, yo ya vuelvo a meter droga, yo ya vuelvo a mis negocios, yo ya vuelvo a mi estudio, yo ya vuelvo a mi trabajo, yo ya no sigo en esta vagamundería, y hasta ahí llegó la obra. Entonces ese Barrabás es un yo muy pesado que le ha salido a muchos que se han, o a la mayoría que se han ido del conocimiento y destruyen todo, acaban con toda la obra que hicieron. Entonces nosotros debemos estudiar este yo llamado Barrabás porque hay momentos de crisis donde la persona quiere abandonar la obra, duda de la obra, duda del ser y se quiere ir a volver a meter en todos los vicios, los placeres y la degeneración que tenía antes de llegar al conocimiento. ¿Sí? Entonces, este es otro aspecto. ¿Ya? ¿Pregunta? Bueno, vamos a ver una pregunta. Bueno. Dice, ¿a qué se refiere cuando dice lo que has de hacer, hazlo rápido? Sí, miren, cuando el padre le da una orden internamente, uno no debe ni siquiera pensarlo. Sabe que debe hacer algo y debe hacerlo. ¿Por qué? Porque entre más se demore, es más dolor. ¿Sí? Si, Maestro Jesús, si tienes que hacer algo, hazlo rápido, para no aumentar la agonía. Él sabía lo que le venía, entonces hágalo rápido. Si usted tiene que pasar por un sufrimiento y le dice el padre, bueno, pero mire, nosotros hemos puesto este ejemplo, le dicen a una compañera, le dicen, mire, su pareja no le sirve, sepárese. Vuelven y le dicen, mire, su pareja no le sirve, sepárese. Y se gastó 6 años para tomar la decisión de separarse. Esa pareja no le servía. Entonces, esa agonía de esperanza falsa y no toma la decisión, pues alarga el dolor. ¿Por qué? Porque cada desobediencia le aumenta el karma. Entonces ahora tiene que pagar más karma. Y duró 6 años en adulterio hasta que se separó. Entonces imagínense en 6 años cuánto karma ganó. Ahora es más duro, hay que pagar más, hay que sufrir más para acabar con esos yoes. Porque no se tomó la decisión cuando el padre ordenó, sino cuando le dio la gana. O bueno, cuando cogió fuerza. Pero hay que estudiar por qué no tomó la decisión cuando se le ordenó. Y el padre le insistía y le insistía y le insistía hasta que ya la amenazaron feo con un cáncer o con una cosa pesada. Y así fue que tomó la decisión porque los yoes de ella no le permitían. El apego, la lujuria, la comodidad, bueno, una cantidad de conceptos que no le permitían o que no le permitieron tomar esa decisión y, y ejecutarla en el momento que el ser ordenó. ¿Listo? Bueno, otra inquietud. ¿Para qué sirve relacionar los días externos con los días de los centros? Bueno, la relación es para comprender cómo está formada la ley del 7, ¿no? Los días externos, no, esto está, digamos, desordenado en relación al orden de la ley del 7 en el universo. Este orden, lógico, más adelante, cuando una persona se va a autorrealizar, desaparece. Pero por ahora está todo ordenado y la primera montaña lleva un orden y cada cuerpo que se va creando pertenece a uno de esos, a una de esas órdenes de la ley del 7. Entonces ahí ustedes encuentran los 7 días de la semana, los 7 chakras, las 7 iglesias, los 7 centros, eh, los 7 logos. Y vamos a comprender esa ley para poder desarticular el yo. Entre más comprensión tengamos de algo, pues más podemos profundizar en eso. Bueno, sigamos. Entonces, miren, es importante que nosotros comprendamos que los enemigos del Cristo
estamos hablando de los tres traidores del Cristo y estamos hablando de los tres enemigos del Cristo. Entonces, los tres enemigos del Cristo siempre son los mismos. Están los sacerdotes, ¿sí? Están los escribas y están los fariseos. Estos son los tres enemigos del Cristo. Entonces ustedes vamos a ver que los escribas son todos los intelectuales de la época. Escribas quiere decir que son los intelectuales, los que han estudiado mucho, los que han estudiado, o sea, todo lo que hace parte de la educación oficial, kinder, primaria, secundaria, universidad, etc. Ese es el escriba, el yo intelectual. Y ese yo no acepta nada que no está escrito, por eso se le dice escriba. Entonces cuando aparece el Cristo, ellos dicen, pero ¿usted de dónde saca esa sabiduría si esa sabiduría no está escrita en ningún lado? ¿Sí? Entonces ellos van a atacar al Cristo. No soportan algo que ellos no puedan leer en un libro, o que no lo haya dicho un científico, o que no lo haya dicho un especialista, un médico, qué sé yo. ¿Sí? Un decano, un escritor. Entonces ellos van a atacar terriblemente una enseñanza como esta, porque ellos quieren coger un pedazo de Dios y poderlo intelectualizar y darle un nombre. Un científico quiere llevar un pedazo de un Cristo a un laboratorio a ver cómo está hecho. Y resulta que para que ese Cristo nazca en él, lo primero que debe hacer es matar el yo intelectual. Y no lo quiere matar, sino que quiere coger la divinidad y someterla a sus criterios científicos y poder dar una respuesta lógica de acuerdo a sus conceptos intelectuales apoyados en ese yo. Y jamás el Cristo o un ser se va a humillar ante un yo. El Cristo viene a destruir al yo, no a humillarse. Bien, entonces ahí encontramos los escribas. Tenemos los buenos dueños de casa, ¿sí? La mayoría de las personas de la sociedad. Y estos elementos se han portado bien, son personas que cumplen sus leyes, no han ido a la cárcel, son personas que tienen su familia, son buenas personas, son decentes, son amables, son pulcros, son amigables. Y estos elementos odian al Cristo porque el Cristo no encaja dentro de sus conceptos de buena persona. Entonces, el Cristo viene a hacer una revolución contra estos yoes y lógicamente que todas estas personas se van a sentir, o todos estos yoes se van a sentir heridos y van a decir que el Cristo es un indecente, que es un inmoral, que cómo es que va a hablar del sexo de esa manera, que cómo es que va a unir a Dios con el sexo, y empiezan con toda esa cantidad de conceptos intelectuales de buena persona y van a atacar al Cristo. Y el tercer tipo de enemigo del Cristo pues son los sacerdotes de la época. Estos son todos los que dirigen sectas, religiones. Entonces quiere que el Cristo venga y los apoye en sus conceptos. Ustedes ven a los célibes, a los homosexuales en estas escuelas, a todos los estados degenerativos, violadores de niños, y quieren que el Cristo venga a alimentarles sus yoes célibes, y quieren que el Cristo se humille ante sus ideologías pseudodivinas, y el Cristo viene a combatir este tipo de yoes, este tipo de corrupción, este tipo de estados corrompidos, apoyados en la santurronería barata y en el misticismo rezandero, hipócrita de violadores, homosexuales, corrompidos, psicópatas sexuales, etc. Él no viene a congraciarse con nadie, el Cristo viene a hacer una revolución en la psicología de cada uno de nosotros y viene a acabar con toda esa payasada fantasiosa, hipócrita que nos caracteriza en nuestra personalidad con apariencia de humildad y pulcritud. Entonces hay que comprender eso. Esos son los tres enemigos del Cristo. Por eso el Cristo es odiado en cualquier planeta que nace. Un Cristo es odiado porque el Cristo viene con una revolución total y absoluta contra toda la formación egoica que se desarrolló y se formó a través de la fornicación. Bien, entonces esos son
los tres enemigos del Cristo. Bien, se habla de que, os enseña que al Maestro Jesús le dieron 5.000 latigazos. Estos 5.000 latigazos están representados el 5, que es la ley, y es la ley del karma. Entonces, cada vez que el yo se adueña de nuestra máquina y nos utiliza y no hacemos nada para matarlo, entonces ese yo le está dando un latigazo al Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros al matar el yo, el latigazo es la voluntad, el látigo es la voluntad y pasa lo contrario. Nosotros castigamos y matamos al yo. Lógico que viene un dolor del apego que le tenemos al yo y nos cuesta desprendernos de ese yo. Bien, la corona de espinas es la voluntad. Y nos martiriza la cabeza. El yo se martiriza o nos martiriza con los pensamientos, con los conceptos, con el razonamiento y la lógica razonativa que no acepta de ninguna manera el conocimiento. ¿Sí? No lo comprende, lo quiere comprender con la mente. El conocimiento hay que comprenderlo es con el corazón, no con la razón. ¿Sí? Bien, hay otra parte del drama donde el Cristo está cargando la cruz. Y la cruz es una X. Ustedes ven que va hacia el monte de las calaveras cargando esa cruz. Esa cruz representa la responsabilidad de dar el conocimiento de la cruz. O sea, entregar el conocimiento crístico. Y ya dije que el conocimiento crístico está implícito en la energía creadora sexual. Por lo tanto, estamos dando el conocimiento del sexo superior. Y estamos mostrando que la energía creadora sexual es lo más importante que existe en el universo. Y nosotros nos estamos buscando unirnos al poder profundo que está en esa energía llamada la fuerza crística, el poder de Dios en esa energía. Bien, él sube al monte de las calaveras. El monte de las calaveras representa, las calaveras son los yoes muertos. Entonces, va dejando calaveras por el camino. ¿Hay un momentito? ¿No? Bueno. Bien. En el proceso de la crucifixión, encontramos que el Cristo es crucificado con dos ladrones. Esos dos ladrones, el uno se llama Dimas y el otro se llama Gestas. Dimas es el buen ladrón. Ese roba la energía creadora sexual, se la roba al yo y se la da al Cristo. Y Gestas, o Caco, es el que le roba la energía sexual al Cristo, o se roba la energía sexual y se la envía a la cola. O sea, se la envía al órgano condartiguador. Y de esta manera alimenta a los yoes psicológicos. Nosotros no podríamos vivir sin la energía creadora sexual. Lamentablemente, nuestra energía sexual en este momento está en poder del yo psicológico. Por eso nuestra sociedad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar es oscura, es egoica, es el anticristo, es anticrística. ¿Sí? Todo el mundo busca al anticristo y resulta que el anticristo está dentro de nosotros, aquí y ahora. No hay que buscarlo afuera. Ya está. Aquí está. Entonces, si no reconocemos el anticristo, pues no podríamos reconocer al Cristo. Porque para que surja el Cristo debe ser sacrificado el anticristo. Antes de que aparezca el Cristo, vendrá el anticristo.
Y el anticristo ya está aquí, dentro de nosotros mismos. Bien. Entonces el Cristo le dice a Dimas, de cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya dije que Dimas es una parte del ser que está encargada de robarle la energía sexual al yo y dársela al Cristo, y eso se hace cuando la persona está transmutando su energía sexual, le está quitando todo el poder al yo, le está quitando toda la fuerza al yo y se la está dando al Cristo, a la fuerza crística. Bien. Entonces, esta enseñanza es la segunda palabra, ¿no? Porque son 7 palabras. Esta enseñanza, me adelanté un poquito, pero es la segunda palabra del Cristo cuando está crucificado en la cruz. Porque esos dos ladrones hablan entre ellos. Entonces, Gestal le dice a Dimas, le dice al Cristo, perdón, que si es el Hijo de Dios, que se baje de esa cruz y que lo libere a ellos, que lo salve. Y ahí es cuando Dimas le responde, ¿sí? Le dice, si nosotros estamos aquí y merecemos la pena de muerte, pero el que está ahí no ha hecho nada. Y ahí es cuando el Maestro Jesús le dice a Dimas que hoy mismo estará con él en el paraíso. Bien, entonces hay que comprender eso. Si nosotros analizamos todo este proceso, es muy interesante ver que está aquí y ahora. Pasó hace 2000 años que lo trajo la enseñanza del Maestro Jesús. El Maestro Jesús es una persona que empezó como nosotros y se autorrealizó. Y a él le tocó venir a hacer el drama cósmico en vivo y en directo, en carne y hueso, para dejar grabado en la psicología profundamente el trabajo que hay que hacer psicológico cualquiera que quiera llegar a Dios. Y a través de 2000 años, más de 2000 años, quedan principios de ese conocimiento, pero lamentablemente fue prostituido por el yo psicológico, los yoes célibes, los yoes intelectuales, los yoes místicos, los yoes fanáticos, los yoes mitómanos, los yoes santurrones, etc. Y ahora es una enseñanza creyente donde mística rezandera, donde utilizan una institución para decirle a la gente que a través de esa institución pueden llegar a Dios. Y de esta manera torcieron, voltearon, destruyeron la enseñanza que les estamos transmitiendo o que estamos transmitiendo en este momento a la humanidad. Entonces hay que comprender estas cosas y hay que comprender que no ha pasado de moda el drama cósmico, que ninguno de nosotros ha tomado en serio como debe ser esta enseñanza y que ese drama cósmico cualquiera que se vaya a autorrealizar debe vivir. Bien, ya que nos metimos con la segunda palabra, entonces veamos la primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie es consciente de lo que hace. Todos somos inconscientes. No sabemos que estamos sacrificando al Cristo cada vez que dejamos actuar al yo. Ahora, que seamos inconscientes, ¿sí?, no quiere decir que no ganemos karma por dejar actuar al yo, ¿sí?, y por degenerarnos. Entonces es importante que esto sucede en la parte emocional. ¿Sí? La parte emocional es la que va a manejar la obra. Por eso hay que buscar la sabiduría del corazón. Y la sabiduría del corazón no es la sabiduría de la razón ni del intelecto. La sabiduría del corazón se manifiesta a través de la comprensión y la fuerza intuitiva que es el lenguaje del ser. Bien, hay una enseñanza también que el maestro, una palabra que el maestro Jesús narra, y dice Elí, Elí, lama sabactoni.
me oculto ante la prealba de tu presencia. Eso es una enseñanza maya, ¿sí? El maestro narra esto en su sufrimiento y los guardias o en ese momento los guardianes, ¿sí? Los creían que él estaba llamando a Elías para que lo ayudara en el proceso que estaba viviendo o que iba a vivir en ese momento, ¿sí? Entonces, esa es la segunda palabra, ¿sí? Vamos a la segunda. Bueno, ahora veamos la tercera palabra. La tercera palabra del maestro es mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Le dice a Juan. Y ya dijimos que Juan es el verbo, ¿sí? Y como Juan debe trabajar con su madre, y Juana actúa en el momento en que, o una parte de Juan actúa en el momento en que uno le dice a la madre, madre mía, elimíname este yo. En ese momento, Juan, que es el verbo, le pide a la madre divina que le mate el yo, que lo limpie de la suciedad, ¿sí? Y esta parte del ser, pues la aplicamos cada vez que hacemos esa petición. Bien, la cuarta palabra es Padre, ¿por qué me has abandonado? Y resulta que en el camino hay veces o hay momentos en que la persona ya tiene el nivel para tomar una decisión. Entonces, el Padre no aparece, porque con la sabiduría que tiene, con la poca sabiduría que haya logrado, debe tomar sus decisiones ya, ¿sí? Es posible que se equivoque, pero debe tomar su decisión. A veces uno le pregunta al padre algo y no le responde. Está solo, es un desierto. Y pregunta y no le responde, pero hay que tomar una decisión. Entonces uno debe medir de acuerdo al conocimiento que tiene, de acuerdo a la inteligencia que tiene, y tomar la decisión que considere más correcta, más justa. Y de esa manera va aprendiendo a madurar y a manejar su propio conocimiento. Por eso aquí a las personas se les apoya, o desde el punto de vista mío, se les apoya las iniciativas que tengan en el trabajo. No se le pone ningún tipo de obstáculos a las iniciativas y que la persona vaya madurando en su propio trabajo, que vaya desarrollando su propia capacidad y su propia inteligencia y que el ser lo vaya orientando. De esa manera va madurando y va sosteniendo su propia fuerza. Si anda detrás de otra persona preguntándole qué hago, cómo lo hago, dónde lo hago, entonces crea muletillas, se vuelve seguidor y no desarrolla su inteligencia. Con eso no quiero decir que una persona no pueda preguntarle algo, alguna cosa que necesite, alguna información, ¿no? Mucha gente lo llama a uno y le pide una ayuda en alguna información, pero eso no quiere decir que no esté tomando decisiones por nadie. Entonces, de esta manera uno ve que aparece, a veces hay momentos donde no aparece el padre, donde uno pregunta cosas y no le dan respuesta, y es porque ya está preparado para que manejes el nivel de sabiduría que ya le han dado. Bien, esa sería la cuarta palabra. La quinta palabra dice, tengo sed. ¿Sí? Y le pasan o le dan vinagre. Entonces ahí podemos ver que no le dan agua, sino le dan vinagre. Y nosotros debemos comprender que este conocimiento es muy amargo. Nadie lo quiere. Estamos solos. ¿Sí? La humanidad no quiere este conocimiento. La humanidad lo único que quiere es plata, dinero, satisfacer placeres,
satisfacer cosas materiales, pero no quiere dejar ningún yo. Se siente muy bien con sus yoes y no quiere hacer una revolución como la que se debe hacer para encarnar esta fuerza crística. Entonces, a medida que va uno aumentando el trabajo, le van soltando karma y hay que pagar ese karma. Entonces se hace amarga la vida y lo único que lo sostiene a uno es la fuerza y la ayuda que el ser le va dando, las capacidades que se van despertando, las virtudes y la orientación y el ánimo, la fortaleza que le va dando los maestros y el mismo padre, ¿no? Bueno, listo. Y es amargo también porque se le viene a uno encima a todo el mundo, ¿no? Lo califican a uno de todas las maneras. Inhumano, insensible, eh, satánico, brujo, de todo. Porque la persona no comprende el valor de este tipo de conocimiento. No lo alcanza a ver. Otros, a pesar de que lo alcanzan a ver, lo odian. Y lo odian porque ellos quieren seguir fornicando, seguir revolcándose en como cerdos, seguir alimentando sus estados animalescos, sus estados brutales, siguen intelectualizándose y creyendo que de esta manera pueden avanzar espiritualmente. Entonces, lógicamente que hay que estar preparados para eso. Esa es la quinta palabra, ¿no? Bueno, vamos a responder una pregunta. ¿Qué mensaje nos brinda el drama cósmico en el momento en el que Jesucristo sudó sangre en el huerto de los olivos? Pero mire, todos los yoes hacen sangrar en el fondo al Cristo. Imagínense si el Cristo es la energía creadora sexual. Y en lugar de nosotros sentir placer, al sacar esa energía, en lugar de sentir dolor o sentir culpa por sacar esa energía, nos enloquecemos de placer. Y en el fondo de esa energía está el Cristo. O sea que el sufrimiento de esa fuerza crística por lo que nosotros hacemos es muy fuerte. La sangre es karma. El karma que hay que pagar, que no se puede negociar y que el Cristo tiene que padecer. Uno, finalizando la segunda montaña, cuando le cobran los delitos contra el Espíritu Santo, donde uno tiene Dharma y va a negociar y le dicen, no, es que no se puede negociar esto hay que pagarlo con dolor. Entonces le meten una enfermedad a unos años y no hay forma de negociar eso. Entonces esa sangre es que el Cristo debe padecer con dolor los errores que hemos cometido por dejar manifestar los yoes y mimetizarnos y aliarnos con el enemigo que es el yo, el enemigo del Cristo o el anticristo. Entonces, en lugar de nosotros estar con la fuerza crística, decidimos unirnos al enemigo del Cristo. Y aquí estamos disfrutando de las delicias de la lujuria, las delicias de la maldad, de la hipocresía nos mostramos como buenas personas, amables, pulcras, honradas, y esos son los yoes buenos que traicionaron al Cristo, representados como los buenos dueños de casa. Entonces, como nos sentimos honorables y nos sentimos espirituales y nos sentimos bondadosos, y no nos damos cuenta que esos yoes son traidores, y que el Cristo viene a acabar con todo eso. Entonces, esa sangre representa eso. ¿Sí? Bien. Bien, ahora veamos. ¿Hay otra inquietud? No. Bien. Veamos la sexta palabra. Estamos en la quinta, ¿no? Entonces, la sexta palabra dice: todo se ha consumado. Y en ese momento hay un terrible terremoto cuando el Cristo está crucificado. Y ese terremoto, todos se dan cuenta que sí había un ser superior en la tierra y se llenan de miedo, de terror.
Eh, Ahí termina ya el proceso de la cristificación. ¿Sí? Y, y esa es donde recibe la sabiduría del Padre. Por eso hablamos de máximos padecimientos, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. ¿Sí? Ahora, esos tres clavos con los que crucifican al Cristo, al Maestro Jesús, representan eh, los tres factores. ¿Sí? Ahí vemos que cuando una persona se da cuenta de la realidad, la crudeza de este conocimiento termina siendo, más adelante, gradualmente se va dando, más amargo que la hiel. Estamos solos, debemos estar solos, porque a la autorrealización no se llega en grupos, ni en parejas, con escuelas, ni en religiones, no, se llega solo. Y uno está solo, solo contra el mundo. A pesar de que tenemos muchísimos compañeros, el hecho de que debemos acabar con el apego nos hace ver que estamos completamente solos. Ahí están el yo de los apegos a la familia, el apego a la pareja, el apego a la sociedad, el apego a la plata, el apego a los hijos. Y resulta que hay que acabar con el apego. Por eso en este camino solo se autorrealiza uno. No puede ir uno acompañado. Entonces cada uno hace su obra y cada uno responde por su obra y cada uno avanza con su propio sacrificio, con su propio trabajo. Bien, la séptima palabra, la última, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Debe uno confiar en el Padre, debe uno confiar en el ser, debe uno ayudar a impartir este conocimiento. Y entre más ayude a otros, más lo ayudan a uno. Y esa confianza en el ser es vital para este trabajo. Entonces esa palabra, la séptima palabra, nos invita a comprender este proceso. Bueno, ahí ya se da la autorrealización, la resurrección. Y después de la resurrección, pues la tercera montaña ya es la autorrealización. Recordemos que el Cristo viene a crear 7 cuerpos de oro. El oro representa al Cristo. Entonces ustedes van a ver que el oro verdadero, la riqueza verdadera de una persona es su energía sexual. La energía sexual es la fuerza de Dios en este momento presente en nuestro semen, en nuestra semilla. Si quieren buscar a Dios, ¿a dónde hay que buscarlo? Pues hay que buscarlo en el semen, en la energía sexual, en el poder que hay en esa energía. Y ya quitarse todos esos conceptualismos baratos de buscar con unos estados romanticistas, rezanderos, a un Dios fantasioso y afeminado que no tiene nada que ver con el ser verdadero y real de cada uno de nosotros. Con eso no quiero decir que vayamos a odiar las religiones, porque hay que respetar. Y en esas religiones, por el solo hecho de que fueron o tuvieron este conocimiento y después lo degeneraron, todavía queda un principio. Por eso merecen respeto. Y ese principio es que consideran o aceptan que existe un ser superior. Eso es lo único valioso ahí, no hay absolutamente nada más. El resto ha sido prostituido. Entonces, por ese motivo hay que respetar esas escuelas. Y no venimos a violentar externamente a nadie, pero sí venimos a hacer una revolución muy violenta
contra el yo psicológico de cada uno de nosotros. La humanidad son hermanos y venimos a comprenderlos, a respetarlos, y el principio del respeto es no meterse, no obligar a nadie a que piense como uno. Nosotros simplemente vamos a dar un conocimiento, y es el conocimiento del Cristo rojo, del Señor de la guerra, el poder de la energía creadora sexual expresándose a través del verbo. Nadie la pronuncia, nadie la pronunciará, solo aquel que lo tenga encarnado. Otra enseñanza del Maestro Jesús, ¿no? Bien, luego viene la resurrección, 3 días, y aparece el Maestro Jesús, resucita entre los muertos, y está con los discípulos 11 años, orientándolos, ¿no? Él permanece orientándolo a todos sus discípulos, y esa resurrección ya es la tercera montaña. Ya entra a la tercera montaña la persona. Después de la resurrección, pues viene la autorrealización, ¿sí? Ese es el drama cósmico representado por la Semana Santa, ¿sí? Bien, entonces encontramos todo este proceso que lo vemos hoy en día en la sociedad, donde uno trata de llevarle este conocimiento a la humanidad, pero la humanidad ya está demasiado degenerada y son muy pocos las personas que logran ver alguna cosa superior en este tipo de enseñanza. Los intelectuales interpretan y se burlan de este tipo de enseñanza, y precisamente pues porque ese yo ridiculiza todo. A él le encanta burlarse, sacar memes y cosas de esas, utilizar la doble moral y el doble sentido para poder divertirse. Ese es un yo que no le gusta tener seriedad, y es otro de los yoes que debemos combatir en nuestra propia psicología. Bien, ustedes ven que los intelectuales, el Maestro Jesús le dice, cuando llega una prostituta, y el Maestro Jesús le dice a la prostituta y a los intelectuales de esa época, le dice, hay que hacer cumplir la ley. Y entonces los intelectuales todos se ponen contentos porque se va a hacer cumplir la ley. Y la ley de Dios, según los intelectuales y los sacerdotes, es matar o destruir a la prostituta porque es un pecado. Y el Maestro Jesús les dice, pero el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Entonces ahí los intelectuales se detienen, porque no comprenden la ley superior y que una ley superior lava una ley inferior. Y las leyes que sacaron las sociedades, las escuelas, los gobiernos y las mismas religiones no tienen nada que ver con la ley divina. La ley divina, cuando toma sus decisiones, nadie comprende por qué tomó esa decisión, pero la ley divina sabe qué es verdadera justicia, y esa justicia no se compra, no se vende. ¿Cómo ocurre con la justicia terrenal? ¿Hay una inquietud? Bueno, vamos a responder unas preguntas. ¿El cirineo representa el discípulo? Sí, gracias. Me faltaba la parte del cirineo. El cirineo es el que le ayuda a cargar la cruz al maestro. Entonces, uno se va a dar cuenta que cuando va a pasar a la tercera montaña, debe haber alguien que se quede en la segunda montaña. Y no lo dejan pasar hasta que no deje un discípulo, porque la obra no puede quedar abandonada. Alguien se tiene que hacer responsable de esa obra. Entonces, ese discípulo es el que le va a ayudar a cargar esa cruz. ¿Qué es cargar la cruz?
la responsabilidad que tiene uno con la humanidad de darle el conocimiento del Cristo, enseñarle cómo se hace la obra, cómo es que se va a autorrealizar, entregarle las prácticas. Ese es el Cirineo. ¿Qué hay que dejar en segunda montaña? Pues hay que dejar el trabajo que haya hecho, la orientación que haya, los libros que haya escrito, las enseñanzas que haya dado, los videos que haya hecho, todo esto sirve de orientación a los alumnos, a los discípulos, ¿no? Recordemos que este conocimiento no se puede ni comprar ni vender. Aquí no se pueden dar diezmos, ni estamos detrás de limosna, ni vagamunderías de esas. Eso hay que comprenderlo desde el principio, ¿no? No hay plata con qué comprar esto. Entonces, por eso se entrega gratuito. Pero creo que ella se refiere a, supongo que es la parte psicológica que debemos dejar en la segunda montaña. Ah, ya. En la segunda montaña hay que acabar con los yoes causa. A eso viene el Cristo, ¿no? Destruir los yoes causa. Viene a limpiar los establos los establos del infierno, o sea, sacar todos los yoes más pesados. Entonces, un ejemplo, en la primera montaña le sacan a uno el yo homosexual, un ejemplo. Uno elimina muchos detalles de ese yo, muchos. Pero el yo como tal, gigante, la entidad gigante, la inteligencia profunda, solo el Cristo la va a combatir y la va a destruir. Le sacan el yo prostituta a uno. Y el yo prostituta muere en un altísimo nivel en la primera montaña, pero la inteligencia más perversa de ese yo, solo el Cristo la va a eliminar. Entonces la parte más profunda de la psicología la elimina es el Cristo. Y aparte de eso, elimina las causas que originaron el yo. Eso es lo que deja como resultado del trabajo del Cristo. Y la pareja que se deja. Mire, nosotros hemos enseñado que la pareja física es una compañera que le ayuda a uno a encontrar su verdadera pareja o el alma divina. Y uno a la pareja de uno, o sea, el varón a la mujer, el varón le ayuda a la mujer para que ella dentro de su propia energía sexual encuentre a su propia pareja. Por eso es muy importante estudiar el yo pareja, el yo esposa, el yo novia, el yo novio, porque esa no es la verdadera pareja. Cuando alguien llega a la tercera montaña ya tiene su verdadera pareja. Y la pareja que lo acompañó hasta ahí, pues se le asigna a otra pareja para que termine su obra. Así es. Entonces, es importante que uno no debe buscar enamorarse de personas. Uno para enamorarse de una persona primero se tiene que enamorar de su energía. Y cuando se enamora de su energía, entonces va a ver lo valioso que es la pareja física. Pero el enamoramiento es hacia la energía de uno. Y el enamoramiento hacia la pareja ya es otra cosa. Es un segundo plano. Por eso la primera ley de Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El prójimo en relación a la energía está en segundo plano. Primero está la energía, que es Dios. Ahí comprendemos la primera ley de Dios. ¿Sí? De ahí podemos quitarnos el concepto de enamoramiento sentimental. Carlos responde a la pregunta que acabas de responder. Dice, no se deja porque nunca se tuvo. Lo que pasa es que cuando una persona empieza en esto, tiene un concepto y unos sentimentalismos hacia la pareja. Hacia eso nos referimos. Que nunca se tuvo, pues no, eso es relativo al punto de vista que se mire. Si lo vemos desde el punto de vista del yo, las personas o uno se apega a la pareja y no ha comprendido que el amor es hacia la energía. Entonces se tiene pareja, ¿sí?
Si ya es despierto y tiene pareja, pues nunca se tuvo pareja porque nunca se apegó. Pero ¿quién no está pegado a la pareja? Hay que trabajar y desapegarse. De esa forma puede dejar a la pareja, desde el punto de vista sentimentalista lujurioso. Bueno, ¿hay otra inquietud? Bueno. Bueno, entonces creo que aquí está ya todo lo de la Semana Santa. Creo que de pronto se me han pasado algunos detalles, pero creo que está lo principal. Entonces debemos empezar a hacer nuestro drama. Y nuestro drama es empezar a trabajar en la obra. Ese es el verdadero drama. Y estudiar, ver lo interesante cuando se ve una película de esas de Semana Santa, de esta época. Lo interesante de ver eso es comprender este trabajo que hay que hacer por un lado. Y por otro lado, quitarse todo ese sentimentalismo bohemio y ese sentimentalismo pseudoamoroso místico hacia un personaje que no tiene nada que ver con la verdadera representación crística. ¿Sí? Toda esa cosa tipo novela, toda esa ternura, todo ese cariñito, toda esa vaina melosa hacia un personaje mechudo de ojitos azules, ojitos verdes. Una vez me encontré con el Maestro Jesús y no tiene nada que ver con la película romanticona esa. Ese maestro es serio, es respetuoso, tiene poder, tiene fuerza, es una cosa diferente. Y la vibración es una vibración que no tiene nada que ver con las emociones que aparecen viendo esas películas baratas. No tiene nada que ver con la verdadera enseñanza que debería haber allí. ¿Sí? Entonces, es bueno ver eso, ¿no? Ver todo lo que se mueve ahí, toda la parte emocional y toda la mentira y el engaño que hay ahí. Lo mismo en las religiones, todo ese poco de mentiras movidos por el celibato, ideologías más de tipo eh, psicopatamísticas, una cosa brutal, ¿no? Bueno, muchachos, creo que mostré lo más que pude acerca de este tema. Hay muchas cosas de los evangelios, que hasta María Magdalena tenía su evangelio. Y esto es muy profundo, pero todo se sintetiza en los tres factores. Entonces no es para llenarnos de teorías y cosas y más cosas y más cosas, sino para enfocarnos en lo que hay que hacer. Y la síntesis es, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está Dios? Pues dentro de la energía sexual, no la desperdiciemos más. Unámonos a ella, interioricémonos, busquémosla. Cuando uno está transmutando, está usando su energía para la creación y está unido a su energía. En ese momento la pareja desaparece, porque uno está con su energía, está con su vibración, con su poder, con su fuerza, con su divinidad. Pero si está utilizando esa energía para revolcarse como un cerdo y alimentar todo ese instinto animal, pues está dándole toda esa energía al anticristo, que es el yo. Entonces es bueno estudiar un poco y reflexionar un poco en qué es el anticristo, cómo se mueve el anticristo. ¿Sí? Y quitarnos todos esos conceptos de que va a venir el anticristo a destruirnos, ¿no? Ya estamos destruidos por él, ya estamos muertos. Entonces lo que hay que hacer es combatirlo. El anticristo es el yo psicológico. Bueno, muchachos, si no hay más inquietudes, si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta ahí, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, vamos a responder una pregunta. No, claro que ese ya lo acabas de responder, que quién es el anticristo. Sí. El anticristo es todo el intelecto que creó un programa para crear robots en la sociedad. El anticristo tiene un programa y el programa del anticristo es preparar robots pensantes. Entonces creó las escuelas, los colegios, las universidades, toda la educación y es para cuadricular la mente de las personas y que para que piensen como él quiere. Para razonar, el anticristo creó
los sueños, las fantasías sociales, las ilusiones, para hacer que la persona se degenere a través de esas ilusiones y de esos sueños. El anticristo creó o trabaja con un yo que se llama Mamón, una entidad psicológica que creó la plata, la ilusión de la plata, la ilusión del poder y todo para vender la energía sexual en un trabajo, en un miserable trabajo, ganarse unos miserables pesos y esa plata no alcanza a pagar ni siquiera una micropartícula de lo que vale la energía creadora sexual y la energía que hay que invertir en un miserable trabajo de esos. Y prostituir y degenerar la mente con toda esa cantidad de intelecto y todo eso está dirigido por el anticristo. El objetivo del anticristo, ¿no? Crear robots mecánicos pensantes que sirvan a una sociedad corrompida y degenerada como esta. Ese es el plan. Está viviendo en cada uno de nosotros. Bueno. Dice, en últimas, el Cristo hay que buscarlo dentro y el drama cósmico es una enseñanza sobre el trabajo interior que debemos hacer. ¿Quién? ¿Quién es? Ah, Ismael. Sí, Ismael, textual, así es. Gracias por el aporte. Claudia, perdón. Es una síntesis de lo que vimos hoy. Bien. Listo, bueno. Entonces les agradezco por la atención. Si hay alguna persona nueva, entonces lo invitamos a que reciba las conferencias, ¿no? Se comunica con alguno de los compañeros y puede recibirlas por internet y se prepara para comprender más a fondo esta enseñanza y recibir todas las prácticas para que pueda empezar su obra. Desdoblamiento astral, la meditación y todo lo que hace parte de la fase A del conocimiento. De esta manera se prepara y profundiza para tener la fuerza y la comprensión adecuada en muchos aspectos de la psicología y empiece a avanzar en su trabajo interior. Bueno, muchas gracias por la atención y nos veremos la próxima semana, ¿no? Próximo miércoles, 4 de la tarde. Listo.